mindset de esta noche está a cargo de un super personaje que es Pitágoras. Él decía, aprende a estar en silencio. Deja que tu mente tranquila escuche y se quede absorta. Escogí este mindset, no voy a hablar de silencio en esta sesión, ya lo hemos abordado en otras sesiones anteriores, y si quieres aprender técnicas de silencio, busca en los mindset en nuestra plataforma de Hotmart y vas a encontrar respuesta a ello. Pero escogí a Pitágoras con este mindset porque siento que una persona tan inquieta, un pensador tan dinámico, tan creativo, tan inteligente, este hombre que tiene que ver tanto con las matemáticas, definitivamente, ¿cómo podía tener la mente quieta? Entonces me llamó mucho la atención escuchar de Pitágoras que decía, aprende a estar en silencio. Entonces, estar en silencio es un aprendizaje, indudablemente. Aprende a estar en silencio. Deja que tu mente tranquila escuche y se quede absorta. Yo creo que él ahí nos está dando como la fórmula. Él está diciendo, deja que tu mente tranquila escuche y se quede absorta. Lo que sucede es que cuando hay ruido interior, lo que nosotros escuchamos es el ruido interior. Y lo que hacemos es como un disco rayado, producir más pensamientos, más pensamientos, más pensamientos, más. Y esto puede ser a veces muy nocivo, puede ser a veces muy agotador también. Y lo que quiero identificar es ayudarles a que ustedes sean conscientes de que esta es una situación, si bien es natural que en algún momento haya mucho ruido mental, también es una situación que puede ser muy peligrosa para dañar la armonía de nuestra mente. Entonces, hoy vamos a trabajar en este mindset para tratar tal vez uno de los mayores enemigos del juego interior. Recuerda que el éxito de un buen líder, el éxito del líder óptimo es saber jugar bien interiormente. Porque finalmente el juego interior produce el resultado exterior. Ahora, el juego interior a veces se altera por juicios, críticas, pensamientos recurrentes, análisis innecesario, por reflexiones que no vienen al caso, o también el juego interior puede muchas veces verse afectado por la falta de concentración, pero lo que más afecta el juego interior, acuérdense que lo estudiamos en tu entrenamiento Optimus, es básicamente el diálogo que tienes contigo, porque continuamente estás hablando contigo misma. Entonces, hemos estudiado esto del diálogo interior en diferentes mindsets, pero hoy lo vamos a abordar sobre cómo controlarlo, cómo tener el dominio del diálogo interior, cómo realmente aprender a estar en silencio para quedar absortos en ciertas actividades que son las que finalmente nos van a producir el resultado. Y no al contrario, no quedar absortos en ese miedo, en esa angustia, en ese diálogo bulloso, que finalmente pues no nos va a producir para nada productivo. Porque lo que sucede es que hay eventos, hay momentos de nuestras actividades, de nuestros negocios, que hacen que el diálogo interior sea tan exacerbado, tan descontrolado, que pues va a afectarnos de manera tal vez un poco más dramática, puede inclusive hacernos mucho daño. Vamos a comenzar comprendiendo algunos aspectos puntuales que nos van a hacer entender lo siguiente. Hay que distinguir entre la forma de pensar recurrente y el ruido mental. Hay momentos donde mi pensamiento es recurrente respecto de un asunto, no necesariamente el ruido mental. El ruido mental sería la recurrencia de pensamiento, pero una recurrencia no sana, una recurrencia de pensamiento o de emotividad, de emoción, donde de alguna manera me altera, me pone nervioso, me hace sentir preocupado. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo saber si es ruido mental lo que está dentro de mi cabeza o simplemente estoy pensando con mayor recurrencia? Hay aspectos, situaciones, algunas actividades de tu carrera profesional, de tu proyecto de vida, que requieren que tú pienses en forma recurrente. Entonces, seguramente que hay muchos momentos donde recurrentemente pensamos en la estrategia, en cómo aumentar la venta, en cómo mejorar el movimiento de inventarios, en cómo proyectar más nuestro negocio. Hay momentos y pensamientos que van a ser recurrentes y exigen de nosotros
que varias veces al día tomemos cierta circunstancia que queremos perfeccionar, que queremos mejorar. Lo que sucede es que ese tipo de recurrencia no te está haciendo daño. Ese tipo de recurrencia te está ayudando a producir un mejor resultado. El ruido mental es la recurrencia, pero donde te dañas. La recurrencia donde te sientes acosado, donde eso que piensas altera tu sistema nervioso, cambia tu respiración, hace que el ritmo respiratorio, cardíaco, sanguíneo se eleve. Es decir, piensas, pero en esencia, más que pensar, te estás acosando, te estás presionando y te estás preocupando en exceso. Entonces, lo delicado de esto es que si no controlas el ruido mental, si no controlas esa vocecita o ese conjunto de voces interiores, si no tienes el control, ellas toman el control. O sea, ella tomará el control de tu vida y te acostumbras a vivir como con un diálogo excesivo. Y esto le pasa a muchas personas. Muchos de mis clientes me consultan eso. Me dicen, oiga, yo mantengo un diálogo excesivo conmigo misma, me juzgo, me critico, me doy muy duro, estoy haciendo mucho juicio, mucho crítica. Entonces, ese ruido excesivo, ese ruido mental que a veces se presenta muy seguido y que creemos que es natural, pues es natural en la medida en que te construya, pero es antinatural en la medida en que te haga daño, que te lesione, que te provoque estrés, que te agote, que te haga sentir enferma o que tal vez te lleve a tener que luego expresar emocionalmente como una olla a presión que explota, entonces terminas expresando cosas que no quieres y no deseas. Entonces, hay que entender que hay unos tipos de pensamiento que te van a permitir comprender si estos están presentes en tu vida. Entonces estamos distinguiendo lo que son el ruido mental de pensar con recurrencia. Ya te he establecido que lo importante es que si es recurrente un pensamiento y no te está lesionando, sino que te agrega valor, te permite pensar mejor, es sano. Pero si es recurrente y te está afectando, te está haciendo daño, entonces eso se llama ruido mental. El ruido mental tiene tres tipos de pensamiento o tres tipos de intervenciones específicas. Hay pensamientos que son intrusivos. Entonces, los pensamientos intrusivos son esos pensamientos que surgen sin previo aviso y que pueden ser difíciles de controlar. Pueden incluir preocupaciones por el futuro, remordimientos sobre el pasado, asuntos que tenemos que resolver o cuestionamientos sobre uno mismo. Entonces aquí comienzas a distinguir el pensamiento recurrente del pensamiento del ruido interior. Entonces, hay pensamientos que se meten, que te interrumpen el hacer. Hay pensamientos que te asaltan. Es decir, tú no los evocas, tú no los construyes, sino que te asaltan. Surgen de tu psiquis, saltan, estás haciendo algo, estás ocupada, estás en tu trabajo y de pronto surge ese pensamiento se mueve velozmente y te dice, te recuerda una situación del pasado o te recuerda un deber que todavía no has podido cumplir a cabalidad o te hace ver que algo está muy mal y que van a perder mucho dinero o tal vez te genera preocupación por cosas que tienes que resolver y que no has podido resolver a tiempo o te cuestiona sobre ti mismo. Entonces, es normal que todos tengamos pensamientos periódicamente intrusivos, pero atención a lo siguiente. El entrenamiento mental te dejó claro que los pensamientos no son espíritus, es decir, ellos no tienen poder propio. Si bien tienen poder de construir la realidad, ello radica en el manejo de las PEPs, que ya aprendiste conmigo en Optimus. Entonces, el pensamiento tiene el poder de construir la realidad, es una de las fuerzas que crea la realidad. Pero hay unos pensamientos que no te ayudan a crear la realidad, sino que te ayudan te alteran el instante, te roban la tranquilidad, te roban la paz, te hacen sentir incómodo y desvían el elemento más poderoso que tiene el cerebro para producir el resultado, desvían la atención. Entonces los pensamientos intrusivos te sacan estás en una reunión de trabajo y te pone a pensar en algo que te hace sufrir o te hace producir angustia. Estás conduciendo y ¡pah! Llegó el pensamiento y comienzas a tener sudoración, comienzas a sentirte nerviosa o nervioso. Ahora, un pensamiento intrusivo probablemente lo podamos controlar, pero uno y otro, pues entonces es más delicado. Ahora, ¿por qué aumentan los pensamientos intrusivos? Porque resulta que
una de las formas de gestionar el estrés o una de las formas en que tienes que aprender a mejorar tu relación contigo mismo es controlando el diálogo interior. Chicos, el diálogo interior tóxico va a dañar tu autoestima, tu autoconfianza, tu potencial y puede producirte tanto miedo que puede hacer que no tomes las decisiones que debes tomar y que no te enfoques en aquello en que te debes enfocar. Entonces, el primer tipo de pensamiento que debes saber si se están presentando en tu vida son los pensamientos intrusivos. Son esos asaltos que tú misma, tu propia mente te hace sobre una situación, pero lo vuelves recurrente. El segundo pensamiento son los pensamientos repetitivos. Entonces, son pensamientos, el mismo pensamiento, ya aquí no hay una variedad de pensamiento, sino que son ciertos pensamientos que tienden a repetirse una y otra vez en la mente, creando un ciclo continuo que muchas veces se vuelve agotador y contraproducente. Esto a veces pasa cuando la persona está tratando de dormirse y de pronto un pensamiento la atrapa y piensa en lo mismo, en la misma cosa, y puede ser a veces hasta cosas no tan trascendentales, puede ser que estás completando un mensaje o una conversación con alguien y es como un disco rayado y le das, como que te liberas y vuelve y surge y otra vez terminas haciendo ese diálogo interno dentro de ti. Entonces, ese es ruido mental. Entonces, el ruido mental pueden ser esos pensamientos de estrés, de preocupación, que son los intrusivos, o pueden ser pensamientos que son como un ciclo, es decir, como que no paran, como una espiral que genera y genera, y se queda la mente como un disco rayado, como atrapado en el mismo pensamiento. Ese tipo de pensamientos se llaman repetitivos. Y el tercer tipo son los pensamientos negativos. Suelen ser tal vez los que más se presentan, pero el ruido interior tiene esas tres manifestaciones. Los pensamientos negativos son pensamientos que tienen una carga emocional muy tóxica, tienen una relación con el miedo, la ansiedad, la tristeza o la ira. Entonces, estos pensamientos finalmente van a afectar tu estado de ánimo y van a afectar tu percepción de la realidad. Recuerda que algo es fundamental, equipo. La percepción es el instrumento con el que se crea la realidad. Pero uno no percibe sin utilizar ciertos elementos racionales. Quiere decir que tu cerebro, a través de los sentidos, recibe un volumen de información y tú comienzas a hacer inferencias, análisis, meditaciones, comparaciones, equivalencias, proyecciones, pero eso lo haces por la información que te está entrando. Entonces, la percepción es toda la información que ingresa a tu mente y lo que tú haces con esa información. Por eso decimos la percepción crea la realidad. Les pongo un ejemplo que se está viviendo muy típico en los países latinoamericanos y nosotros en Colombia lo vemos todos los días. Es la percepción de los extremos políticos que vive nuestra nación. Entonces ahí, y si ustedes notan, los medios de comunicación y las personas más influyentes crean dos extremos, los buenos y los malos. Entonces, los que son buenos, si revisamos históricamente, nunca han sido buenos. Pero ese tipo de políticos se plantean como los buenos. Entonces comienzan a criticar el sistema de gobierno y todo lo que hace ese sistema va a ser criticado, va a ser escandalizado, va a ser satanizado, va a ser... Es decir, si tú miras ese tipo de sesgo y de comportamiento político, porque quien gana son los políticos y los medios de comunicación, porque están utilizando básicamente recursos muy poderosos para triunfar en la mala política. El miedo, el desespero, ¿sí? Y la falta de creencia. Entonces, ellos utilizan esos tres recursos, el miedo, nos provocan mucho miedo, nos desesperan porque uno no sabe qué hacer y fuera de eso nos generan desmotivación, nos generan desaliento. Entonces aparecen los buenos como los salvadores, es decir, ellos serían los que nos curan el miedo, los que nos alivian el desamparo y los que nos van a dar una razón para poder encontrar el camino a la luz. Entonces, ese tipo de comunicación política que está viviendo nuestras naciones, digamos que es un factor muy, muy triste que lo estamos viviendo en forma muy continua. Si ustedes miran, crea una percepción. Entonces tú comienzas a crear una percepción de que esto está fregado, de que estamos llevados,
de que no hay forma de prosperar, de que no vamos a producir dinero, de que de pronto yo invierto y pierdo mi dinero, de que mejor me largo de este país, de que mejor tengo que hacer esto o aquello. Entonces, la percepción va a generar acción. Entonces, utilicé un ejemplo político, social, que está ocurriendo en la gran mayoría de países en el mundo. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que conforme lo que tú ves, noticias, información, todo eso es tan recurrente que tú comienzas a percibir de que es verdad. Pero hazte una pregunta. ¿Hasta qué punto es la verdad absoluta? ¿Cierto que no es una verdad absoluta? Entonces, al no ser una verdad absoluta, la percepción que puedes estar teniendo puede ser muy peligrosa para tu negocio, puede ser muy peligrosa para tus metas o inclusive puede ser muy peligrosa para tu salud. Entonces lo mismo sucede con los, digamos, tiene que ver con esto que estoy diciendo, porque son pensamientos negativos. Entonces los pensamientos negativos son de una carga tóxica. Entonces comienzas a sentir que nada vale la pena, de que por más que intentes no va a pasar nada bueno, o comienzas a sentirte sola o abandonado, o comienzas a sentir mucho miedo por invertir, mucho miedo porque sientes que puedes perder tiempo o dinero, o comienzas a sentir una ansiedad tremenda por el futuro. Y entonces finalmente terminas invadido por tristeza o por ira o por enojo. Entonces ese tipo de pensamientos que todos en algún momento podemos tener, quiero que sean conscientes que ellos provienen de una percepción que no necesariamente es una realidad total. Así que si cambias la percepción, cambias el resultado. Ahora, pero aquí no trata de que cambiemos la percepción, ni que pasemos de negativos a positivos. Aquí trata de una situación que muchas veces tu cerebro no sabe manejar. Y es el ruido interior, el ruido de la mente y no tener la capacidad de controlar ese ruido. Todos hemos tenido cierto grado de ruido interior. Todos hemos tenido pensamientos intrusivos, todos hemos tenido pensamientos negativos o pensamientos repetitivos, todos los hemos tenido. Pero cuando se crea un ciclo que no lo para, no logra uno pararlo. Por más que uno quiera dejar de pensar, lo sigue asaltando ese tipo de pensamientos. Y veo las noticias y me conecto con ese tipo de pensamientos. Me voy a la cama y me conecto con ese tipo de pensamientos. Trato de leer un libro y no logro concentrarme porque me asaltan ese tipo de pensamientos. Entonces ahí es donde tú tienes que darte cuenta de que estás perdiendo el control de tu mentalidad, de tu mindset. Entonces, esa pérdida de control puede costarte mucho, puede costarte demasiado. Entonces ya entendemos los tres tipos de pensamiento. Ahora, tú me podrías decir, por lo general, coach, yo soy una persona muy tranquila. ¿Por qué razón mi mente está llena de ruido mental en este momento? Yo soy tranquilo y medito. Y es más, yo hago las prácticas de Mindset Club y lo que me enseñaste en Optimus yo lo sigo juiciosamente. Por lo general soy tranquilo, pero en este momento mi mente está llena de ruido mental. Antes de que yo te conteste, tú ya has tratado de responder esa pregunta. Y lo más tremendo es que has creído que la respuesta está en la situación externa, o sea, está en el juego externo. O sea, tú crees que estás como estás y tienes ese ruido mental por lo que está pasando afuera. Pero no, tiene que ver más con lo que está pasando adentro de ti. El ruido mental es un aspecto cíclico en nuestra vida. En ciertas ocasiones estamos tranquilos y nuestra voz interior está calmada, mientras que en otros momentos se altera y empieza una lluvia de pensamientos, dudas, críticas. La clave es no dejarnos atrapar, sino entender que si tú controlas tu mente, controlas tu vida. Que indiscutiblemente la forma como tú pienses de la vida, eso va a tener un impacto en tu economía, en tus resultados, en tus relaciones y por supuesto en tu salud. Hay que entender que el éxito está más relacionado con el tipo de mentalidad que tienes que con el tipo de oportunidad que buscas. Hay que entender que tú empezaste tus negocios con un nivel de mentalidad tan empoderado, tan apasionado, tan dispuesto y dispuesta a hacer cosas que finalmente llevaste tu empresa donde la has llevado. Pero como todo no es estático y es algo que nos cuesta entender que las cosas cambian, nos cuesta entender que lo que nos dio riqueza en el pasado no nos las va a dar en el futuro, nos cuesta entender que los cambios pueden alterar
las economías, el orden social o un orden global. Es decir, nos cuesta creer que esos factores como tan lejanos, tan distantes, puedan ocurrir, pero están ocurriendo. Entonces el ruido mental, entiéndelo, es un aspecto cíclico, es un aspecto que siempre está presente en tu vida. Pero existen ciertas circunstancias que alteran el equilibrio. Y ese equilibrio mental, cuando lo pierdes, entonces comienzas a producir miedo, ansiedad o angustia. Por eso dice, existen ciertas circunstancias que alteran nuestro equilibrio mental. Como respuesta emocional surgen, entre otras, el ruido mental. Entonces, cuando estamos perdiendo el equilibrio, nosotros tratamos de hacer cosas, ejercicio, meditar, las declaraciones de poder, respirar, salir a caminar, tratar como de no pensar en el asunto aquel. Sin embargo, si la situación te está afectando, pues no se va a solucionar evitándola, porque más tarde, en unos minutos o al otro día, tienes que lidiar con ella. Entonces, aquí lo que tienes que darte cuenta es que lo que te está robando la paz no es la situación en sí, sino lo que tú piensas de la situación. Es decir, la percepción que tú tienes de la situación, la forma como estás percibiendo la situación. Porque si la estuvieras percibiendo con calma, si la estuvieras percibiendo con potencial, tú no estarías en el ruido mental. Pero si alguno de ustedes está en el ruido mental, es porque está percibiendo las situaciones desde el caos, desde el juego exterior, y no lo está mirando desde el juego interior. Voy a explicarte algunos detonantes del ruido mental para que sean conscientes de qué puede detonar, por qué se puede presentar. Es decir, por qué siendo una persona con entrenamiento, por qué siendo una persona tranquila, puedes tener ruido mental. Déjame explicarte algunos detonantes. Uno puede ser el estrés. O sea, tal vez está pasando por situaciones que te provocan un estrés muy elevado. Y esto puede aumentar la actividad mental y hace que te resulte difícil aquietar la mente. Entonces, chicos, estamos viviendo un mundo de mucha presión y el estrés pues está presente. Entonces, tener que lidiar con una cantidad de deberes, compromisos, metas, tener que hacer que la gente como que se ponga la camiseta y esté dispuesto a luchar más, todo eso va provocando un nivel de estrés muy elevado. Entonces, ¿por qué hay ruido interior? Puede ser que hay demasiado estrés y no lo estás gestionando. Mira, es como una olla a presión, el ejemplo típico que ya lo has escuchado muchas veces. ¿Sí? Si yo estoy hirviendo algo en una olla a presión y la válvula se tapa, pues ella va a explotar. Entonces, ¿qué sucede? El ruido mental lo que te está indicando es que está a punto de estallar la mente. Es decir, hay demasiada presión. Entonces comienza uno a repensar y desafortunadamente esa rumiación de pensamiento suele ser de carácter negativo y pesimista o a veces fatalista. También puede ser que tengas ansiedad. Es decir, no necesariamente un volumen de estrés, sino que tengas mucha ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural y adaptativa del cuerpo humano ante situaciones percibidas como amenazantes o estresantes. Entonces, en lugar de gestionar el estrés, respondemos al estrés con ansiedad. Es una emoción que todos en algún momento la hemos experimentado, pero la ansiedad tiene mucho que ver con la sensación de nerviosismo, preocupación, miedo, inquietud, miedo por situaciones que todavía no hemos vivido, eventos futuros o desafíos. Chicos, dense cuenta de algo. Miren ustedes lo que está en la pantalla. Las características más o menos de un pésimo juego interior. Entonces, tú no vas a poder tener el control de tu mente, no vas a poder jugar como un campeón. El principio número uno del Optimus, aprende a jugar como los campeones. Si tú quieres jugar como un campeón, tienes que empezar a reducir el nerviosismo, la preocupación, el exceso de diálogo interno, la autocrítica, porque si no controlas eso, entonces llega el momento donde el ruido, la preocupación, la ansiedad te coge ventaja. Te va a coger ventaja y tú comienzas a hacer cosas que tal vez finalmente puedes tomar malas decisiones. Entonces, si tú notas, el ruido mental lo que hace es dañar el juego interior. Y el juego interior es el que produce el flow. Y el flow no significa que no compitas. El flow significa que estás compitiendo con armonía, que estás trabajando en el mercado por producir un resultado, pero lo estás haciendo
con una sensación de alegría, de gozo, de convencimiento, de seguridad, que es como danzar, como fluir. Estás fluyendo de una manera tan extraordinaria, chicos, que hacemos que las cosas sucedan. Empiezan a salirnos contratos, alianzas, clientes que aparecen, personas que necesitan nuestros productos. Es que tú lo has hecho en alguna etapa de tu vida, tú has producido ese estado de flow. Entonces, como puedes ver acá, lo que hace el ruido interior es dañar el flow, es dañar la fluidez. Oiga, y eso de la fluidez, que lo hemos hablado tantas veces, no pierdan de vista que hay una cualidad del campo de todas las posibilidades o de la conciencia. O sea, la conciencia se integra en función de tu percepción. Como dice muchos escritores, hace muchos años lo vienen diciendo, como dice Deepak Chopra inclusive, él dice, la conciencia se organiza en función de tus deseos. Entonces, la conciencia, que es el campo de todas las posibilidades, la conciencia es el campo de todas las posibilidades, ella se ordena de acuerdo a cómo sea tu percepción. Por eso puedes crear el bien o puedes crear el mal. Por eso puedes producir éxito o puedes producir fracaso, porque ella se ordena, es decir, la potencialidad del campo se ordena conforme sea la percepción. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que lo que daña, lo que podría dañar tu calidad perceptiva, es el tipo de pensamientos, el nerviosismo, la preocupación excesiva, el diálogo innecesario sobre eventos futuros, sobre las situaciones que te están molestando, sobre los desafíos corporativos que tiene, etcétera, etcétera. Tú me podrías decir, coach, pero ¿cómo hace uno? Porque es que eso es real, es decir, esas situaciones son difíciles, claro. Y si tú notas, tú tienes 10, 15, 20 años lidiando con ellas. No me vas a decir ahora que no vas a poder lidiar con ellas. Entonces, lo que pasa es que lo que te estoy diciendo es, el juego interior surge en la mente del jugador cuando se concentra en el resultado. ¿Y qué es concentración? Las PEPs, pensamientos, emociones, palabras y percepciones puestas en el resultado. Cuando pierdes el foco de estos componentes en el resultado, surge el ruido interior. Surge el ruido interior. Porque en situaciones muy caóticas, muchos empresarios han logrado producir resultados impresionantemente grandes. ¿Cómo han hecho esos empresarios para, en situaciones de caos, producir resultados tan extraordinarios? Tienen que tener otro tipo de juego mental, ¿o no? Tienen que tener otra percepción, ¿o no? Entonces, equipo, la situación no está fácil, la situación puede ser complicada, difícil, pero no te puedes dejar derrotar por ella. Ahí es donde, por esa razón, quería compartirte este tema, porque hay muchas cosas que pueden provocar el ruido interior. Otra cosa que puede provocar el ruido interior es el perfeccionismo. Mira, a veces el ruido interior surge por el deseo de perfección en la realización de ciertas actividades, lo que puede llevarte a la autocrítica excesiva y a pensamientos negativos. Volvemos a lo mismo. En la búsqueda de que algo sea perfecto, de esa insatisfacción porque las cosas no son como yo quiero, el nivel de perfección que quiero, entonces esa molestia porque no logra tener las cosas perfectas como deberían ser, se ve representada nuevamente en ruido mental, ruido interior. Entonces, ¿hasta qué punto tal vez estás sufriendo porque quieres que las cosas se den como en años pasados? Porque no entiendes, pero si antes era tan fácil, porque ahora está tan difícil, entonces estás insistiendo en que la estrategia de años pasados te funcione en un mundo cambiante. Entonces tal vez hay que cambiar estrategias, hay que cambiar cosas, hay que cambiar formas. Es decir, el cambio se convierte en el arma. La autocrítica y el miedo se convierten en un enemigo que lo que hace es dañar tu energía y tu poder interior. También puede haber sobrecarga de información, que es muy típica hoy en día. Vivimos en una era en la que estamos constantemente expuestos a una gran cantidad de información y estímulos, lo que puede sobrecargar nuestra mente y contribuir al ruido mental. O sea, estamos bombardeados de estímulos, tareas, mensajes, una cosa, la otra, y todo ese exceso de estímulos pues puede producir ruido mental. Si hay una sobrecarga de información, va a haber ruido mental. Ahora, por eso empecé este mindset de Pitágoras, que siendo un personaje tan complejo, es capaz de estar en silencio. Entonces él dice, aprende a estar en silencio. Deja que tu mente tranquila escuche todo el ruido, escuche y se quede absorta, se quede quieta, se quede tranquila. ¿Sí? Eso
nos tiene que hacer pensar. Es que Pitágoras fue un personaje, equipo. Pitágoras fue filósofo, fue matemático, fue el que se inventó las tablas de multiplicación, fue el que creó el teorema de Pitágoras. O sea, este es un personaje de un movimiento impresionante. De hecho, muchas rechazado por otros filósofos. Él, por ejemplo, fue el primer filósofo que se atrevió a tener una perspectiva filosófica de cómo se creó el universo alejado del dogma espiritual, que en ese entonces era una cosa muy atrevida, pero gracias a que se aleja del dogma espiritual es capaz de proponer, y propuso una cosa muy interesante, propuso que la creación tenía un vínculo directo con el agua. O sea, para él el agua era el elemento que había creado la vida. Entonces, equipo, era un pensador, era un tipo que vivía pensando, ¿sí? Pero tenía algo claro, ¿sí? Es decir, había momentos donde habría que dejar la mente absorta, es decir, tranquila, que se metiera en algo, que se dejara absorber de algo sin juicios, análisis, críticas, sino absorto, quedarme ahí, en esa dimensión. Ahora, también puede haber ruido interior por la frustración, porque a veces las cosas no nos salen como queremos. Entonces la frustración es una emoción que experimentamos cuando nuestras metas, deseos, expectativas no se cumplen, se ven obstaculizadas por alguna circunstancia. Y cuando eso nos sucede, pues, ¿qué comenzamos a hacer? A mover un diálogo interno, pero ¿por qué esto no funciona? ¿Pero cómo es posible? Comenzamos a sentir enojo, tristeza, comenzamos a sentir tal vez como cierta desazón. Entonces volvemos a intentarlo, no nos salen las cosas y eso vuelve y nos da duro, volvemos a intentarlo y no salen las cosas otra vez y se vuelve como un ciclo repetitivo, como uno tratando de luchar y luchar y luchar porque las cosas salgan y no nos salen y eso produce frustración y eso te desconecta. Hay un momento donde te sientes, inclusive te desconecta del negocio, ¿sí? Te llega a desconectar del negocio. Es que a veces es tan peligroso. Yo no sé si Alejandro esté acá, pero en Uruguay yo recuerdo que Alejandro hubo un momento donde se desconectó de sus negocios. Fue tanto el ruido interior, tanta la presión que él tenía, que llegó el momento donde él se desconectó. Inclusive él me cuenta que él hasta quiso volver a ser empleado, quiso como volver a emplearse, porque estaba sintiendo que por más que intentaba, no podía producir el resultado de éxito que él quería producir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Alejandro hace Optimus, cambia su mentalidad, cambia su percepción y cambia sus resultados, Y una de las cosas que a él más le estresaba era tener que pagar la nómina de ciento y pico de empleados y de dónde saco la plata este mes. Entonces tener que ir al banco, endeudarse, pague la nómina, trabaje todo el mes, produzca, por fin produje, pero páguele al banco, entonces otra vez présteme para pagar la nómina, porque eso se repite cada mes. Entonces, claro, estaba en un nivel de ansiedad altísimo, pero entendió algo, ¿sí? Entendió de que el problema no era externo, sino era interno. Y cuando él cambia la forma de gestionar su mente, cuando comienza a usar todas estas herramientas del entrenamiento Optimus, a Alejandro le han sucedido cosas extraordinarias. En este momento, por ejemplo, está creciendo de una manera impresionante, está abriendo más empresas, más supermercados, se está expandiendo, pero no se está endeudando para pagar la nómina. Está creciendo y está teniendo una facturación muy grande. Entonces uno dice, wow, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué a mí no me pasa? Porque tal vez el ruido interior te está afectando demasiado, ¿sí? Finalmente tú me puedes decir, sentir este volumen de pensamientos es muy incómodo y es muy agotador. Y tienes razón, coach. Sí, he estado aumentando mi ruido interior. ¿Cuál es el impacto que esto puede producirme? Yo sé que ustedes quieren como la solución, oiga, denos ideas de cómo solucionamos. Ya vamos para allá porque uno no puede controlar lo que no conoce. Acuérdese que hay un principio que aprendimos en el entrenamiento que dice uno no cambia lo que no observa. Por eso quiero hacerles conciencia del impacto que puede producir el ruido interior. Lo primero es que el ruido interior no te deja concentrarte. La concentración es fundamental para producir grandes resultados. La concentración es la capacidad de prestar atención a cierto asunto y permanecer ciertas horas concentrado, dedicado, absorto por ese asunto para poder producir grandes resultados. Pero desafortunadamente el ruido mental no nos deja concentrar y entonces chapuceamos una cosa y hacemos otra y otra y finalmente no logramos concentrarnos. Y lo que es más delicado, chicos, no logramos concentrarnos en las acciones que producen el resultado. En cambio, estamos llenos de bulla, de sentimientos y emociones que van en contra del resultado. O sea, ahí es donde te tienes que dar cuenta que la mente puede estar jugando en tu contra y que nuestro entrenamiento fue diseñado para que la mente sea tu aliada, no tu enemiga.
Entonces, el ruido mental puede dificultar la concentración en tareas que son importantes, ¿sí? Que finalmente, si no te concentras en ella, pues no vas a tener el rendimiento que buscas. El ruido mental te va a producir problemas de sueño. Alteran la comodidad del descanso, porque son pensamientos intrusivos, repetitivos, que van a interferir, te van a interferir el sueño y te causan insomnio o dificultad para dormir bien. ¿Sí? Y sé muy claro que el sueño le permite al cuerpo revitalizarse, renovarse, reponerse, por lo tanto ayuda a que el sistema inmunológico funcione mejor. O sea, hoy está plenamente demostrado que si duermes bien, vas a tener más vida, más salud, más energía. Pero el ruido interior interfiere el sueño. Porque al principio lo altera un poquito y te despiertas un par de veces, como que logras dormirte, pero llega un momento donde pasa una, 2 horas y no te has logrado conciliar tu sueño. Donde entraste a la cama agotada, con ganas de dormirte, ya no doy más, te metes a tu camita y pueden pasar 2, 3 horas y no te duermes. Entonces sí hay una alteración de tu estado de sueño. Y si se altera tu sueño, se va a fregar tu salud. Mira, el ruido interior produce malestar físico y emocional. Cuando los pensamientos se vuelven excesivos, persistentes, cuando se vuelven desproporcionados, entonces ellos interfieren con el funcionamiento normal del cuerpo y la mente. Entonces comienza a producir malestar. Y se supone que lo que queremos es bienestar. Otro problema, equipo, es que el exceso de ruido mental finalmente puede aumentar los niveles de estrés. O sea, mayor ruido, más estrés, más ansiedad, más depresión. Entonces se vuelve un ciclo, se vuelve un ciclo. Y la forma en que yo reacciono, respondo a ese ciclo, es a través de estos pensamientos repetitivos. Entonces esto va a afectar tu salud mental y tu bienestar en general. Por eso esto hay que ponerle un fin, esto hay que enfrentarlo. Ahora, controlar mis pensamientos no es tan fácil. ¿Cómo puedo controlar el ruido mental? Esa es la pregunta que todos queremos, a la que queríamos llegar. Ok, no parece tan fácil, pero ¿cómo logro controlarlo? Y comencemos a trabajar en esto. Lo primero que tú tienes que hacer, lo que te propongo, es que entrenes tu mente para detectar los 3 detonantes principales del ruido interior. Atención, hay 3 detonantes principales que activan el ruido interior. Genial. El ruido interior no es un espíritu, es decir, no es un pensamiento que llegó y como un espíritu, no. Hay unos eventos, unos detonantes que hacen que se produzca ese ruido interior. Comencemos entonces a conocer esos detonantes. Lo primero es la autocrítica. Y la autocrítica daña el juego interior. Entonces, la autocrítica te va a hacer daño. Es el primer componente. Entonces es importante que si tú te estás autocriticando, te estás dando duro a ti mismo, te estás molestando continuamente, estás diciendo, porque es que esto te hace pensar eso, yo no valgo la pena, yo no soy tan buena, o comienzas a decir, pero tal vez yo no soy buen gerente, o tal vez esto de ser empresario no, es muy difícil. Entonces comienzas a hacer críticas de cosas que has hecho bien, solo que el mundo ha cambiado, las circunstancias han cambiado, los retos han cambiado, los desafíos han cambiado, los problemas son otros. Entonces, lo que necesitas es fortalecer tu mindset para vencer y salir adelante. Pero la autocrítica se convierte en el primer componente que te afecta. La segunda, como está acá, son los juicios. Los juicios. Y la tercera son los temores. Entonces, la autocrítica, los juicios y los temores son los 3 detonantes. Los 3 detonantes. Noten ustedes que son 3 elementos que dañan el juego interior. No se olvide, por favor, les recuerdo, es muy importante tenerlo en cuenta. De la calidad de tu juego interior dependen tus resultados. Si aprendes a jugar como un campeón acá en tu mente, vas a producir grandes resultados. Tienes el entrenamiento, tienes el conocimiento, tienes el expertise, tienes un mundo de experiencias del pasado que en sumatoria tendrían que garantizarse el éxito del futuro. Tienes negocios, tienes recursos, tienes equipos, es decir, tienes muchas cosas. Pero si hay mucho ruido interior, entonces hay mucha autocrítica y la tienes que parar. Porque es peligrosa, no es justa, te desequilibra, te altera y lo peor, daña tu autoestima y tu conexión emocional. Es decir, no permite el flow. Los juicios es como concluir, conjeturar, llegar a conclusiones, porque los juicios son comportamientos lingüísticos normales, es decir, muchas veces hacemos juicios, pero a veces son juicios crueles, son prejuicios sobre el mercado, sobre el gobierno, sobre la economía, sobre tus clientes, sobre tus proveedores, comienzas a hacer prejuicios y como el equipo también está contaminado con esto, entonces sin que se den cuenta terminan
Por ejemplo, generando rabias contra un proveedor, enojos contra un colega o otro jugador del mercado. Comienzan a generar como odios, como rabias, como resentimientos. Y pregunto, ¿eso va a producir? ¿Esos son los elementos que producen el éxito, no? Y fuera de eso producimos temores. O sea, esto no va a salir, ¿qué vamos a hacer? Entonces comenzamos a mover tanto el miedo que estamos dañándonos, estamos haciendo mucho daño interior. Por eso, para controlar el juicio interior, tienes que empezar a tomar el control de tu mente y estar atento cómo la autocrítica, solo la autocrítica, comienza a liberar ruido interior. Los juicios comienzan a liberar ruido interior. Los temores comienzan a liberar ruido interior. ¿Por qué razón? Porque es un ciclo, es una alteración de la psiquis, es una alteración del mindset. Entonces, al alterarse, estos son los tres detonantes. Y ahí ya los tienes, son los tres detonantes. Entonces, si tú, en el momento en que te des cuenta que alguno de estos detonantes está liberando el ruido interior, puedes tomar el control de tu vida, puedes tomar el control de tu pensamiento. Por eso es tan interesante darte cuenta de estos tres detonantes. Voy a ir un poco más allá, porque tú me puedes decir, una vez que eres, o yo puedo decirte a ti, una vez que eres consciente de estos detonantes, puedes trabajar en desafiar y cambiar esos patrones. Para lograrlo, te propongo algunas ideas y técnicas que te van a ayudar a alcanzar ese cambio. Entonces, chicos, ya he hecho hoy, hemos visto un mindset un poco extenso, pero muy valioso, de algunos aspectos que están afectando, que pueden estar afectando tu mentalidad. Ya miramos cuáles son las consecuencias que pueden producir en nuestro cuerpo, pero también ya encontramos cuáles son los detonantes. Tú entrenaste tu mente para ser un líder óptimo. Tienes que entrenar tu mente para darte cuenta en qué momento estos detonantes se presentan. Esto es un pésimo juego interior. Tienes que aprender a parar la crítica, los juicios y los temores. Porque van a dañar tu juego interior, van a dañar tu mente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No basta con solo tomar conciencia. Voy a darte algunas herramientas que te van a ayudar. La primera herramienta es quiero que aprendan a desafiar los pensamientos irracionales. Tú tienes que desafiar lo que tú mismo estás pensando. Esos pensamientos irracionales están aquí. Esos pensamientos irracionales forman parte, pueden ser una autocrítica, pueden ser un juicio o pueden ser temores. Cualquiera de sus formas. Ellos toman diferentes formas. Entonces tú tienes que desafiar lo que estás pensando. Tienes que decirte a ti mismo, oye Julián, ¿es correcto esto que estoy pensando? Pablo, ven, para un momento. ¿Esto que estoy pensando me va a convertir en el consultor internacional que quiero ser? Edison como médico tiene que decir, venga, ¿este pensamiento es de verdad, es verdadero? ¿O esto que estoy pensando estoy haciendo muy exagerado y muy negativo? Si tú mismo no te confrontas, chico, ¿quién lo va a hacer? Tengan muy presente que ustedes ocupan una posición de liderazgo en sus empresas. Entonces ustedes necesitan quien los confronte. Por eso comiencen ustedes por confrontar, por desafiar sus propios pensamientos irracionales. Mira, una vez que tú identifiques estos patrones negativos, cuestiona su validez y su precisión, porque estos son patrones, ojo que son engramas que se han producido por la preocupación y ansiedad de los momentos presentes que todos vivimos. Entonces, una vez identifiques esos patrones negativos, cuestiona su validez y precisión. ¿Hay evidencia que respalde este pensamiento? ¿Son realistas o los estoy exagerando? ¿Este pensamiento me agrega valor? Si sigo pensando de esta manera, ¿voy a lograr mis metas? ¿Estas emociones son las que van a hacer de mí un campeón? ¿Este es el tipo de mente que debe tener un líder óptimo? Es decir, cuestiónate, desafía los pensamientos. Porque si tú no te presionas, si tú mismo no te chocas, si tú no generas un biochoc a tus propios pensamientos, pues ellos comienzan a invadirte y te van a terminar haciendo mucho daño. Entonces, fíjate, los coaches hacemos mucho este papel. Yo como coach hago este papel de ayudarle a mi cliente a desafiar sus pensamientos irracionales. Pero si no está el coach contigo, tú tienes que aprender tú mismo, a desafiar esos pensamientos. ¿Este tipo de mentalidad me va a conducir al éxito? ¿Cuántas mentalidades de ganador he estudiado esta semana? ¿Cuáles son los 3 mindsets que estoy utilizando para convertirme en un empresario exitoso y feliz? De seguir como voy a tener más lozanía, más juventud.
¿Este pensamiento me produce juventud? No. Entonces cámbialo. ¿Cuál es el pensamiento que me produce vida, energía y salud perfecta? Entonces, háblate con autoridad, desafía los pensamientos irracionales. Es un shock, es un hack que le tienes que hacer al cerebro. Porque la mente viene en un ciclo, ¿sí? En un bucle. Recuerde que un bucle es el movimiento de energía en forma cíclica. Es decir, un sinfín. Estás en un bucle, en un bucle. Entonces, ese es el ruido interior, un bucle, un bucle. Entonces, tú tienes que romper, hackear el buque, este bucle. Y la forma de hackearlo puede ser cuestionando esos pensamientos, esas conclusiones a las que tú has llegado. Cuando tú dices, este país no tiene futuro, ¿de verdad no tiene futuro? ¿Realmente no tenemos futuro? ¿O es que hay que pensar diferente en este país? Mira que eso ya te obliga a pensar diferente. Tú tienes que ir en tu propio rescate, tú tienes que confrontar el pensamiento irracional. Porque si no lo haces, entonces ¿quién lo va a hacer? Por eso es importante. El primer paso que te estoy enseñando, lo primero es los 3 detonantes. Quiero que estén atentos a pillar esos 3 detonantes. El segundo es este. Desafía los pensamientos irracionales. Esos detonantes, todos son pensamientos irracionales. Juicios, autocríticas y temores. Son pensamientos irracionales. Entonces, ese pensamiento dice, no, estamos llevados, cada vez estamos más hacia abajo. ¿Realmente voy hacia abajo? ¿O en qué es que estoy tan fregado? A ver, explíqueme dónde estoy fregado. Entonces, ese shock rompe el bucle. Lo rompe, es decir, el bucle está diciendo, estoy llevado, no me salen las cosas, pero Dios mío, ¿qué pasa? Ayúdeme, estoy desesperado. Rompe el bucle. Es decir, venga, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Dónde tengo que centrar mis fortalezas en este momento? ¿Cuál es el negocio en el que me tengo que concentrar para producir dinero en este momento? ¿A qué le tengo que dejar de prestar atención para poder cumplir las metas que quiero? Mira que este tipo de pensamientos te ayudan a cuestionarte, te estás haciendo preguntas, usa el tono de voz, levanta tu voz, habla contigo, pronuncia tu nombre. Es decir, llámate la atención usando tu nombre. Tú podrías decir, María Teresa, ¿este pensamiento te va a llevar al nivel que quieres? Claudia, ¿esta es la forma en que vas a solucionar el problema? Entonces, en la medida en que tú te confrontes a ti mismo y seas capaz de trabajar en tu propia confrontación, estás utilizando una de las mejores herramientas del coaching. Por eso, desafía los pensamientos irracionales. Mira, hay una cosa que es extraordinaria. Practica reestructurar o resignificar los pensamientos. Practica reestructurar o resignificar los pensamientos negativos. Cámbialos por pensamientos más realistas y positivos. Por ejemplo, si tienes el pensamiento de siempre fallo en todo, podrías replantearlo diciendo he tenido éxito en muchas ocasiones en el pasado y puedo aprender de mis errores. A ver, esta es una gran técnica, lo que pasa es que la deben entender. Esto no es un acto de actitud positiva, no es que pienso negativo, lo reemplazo por un pensamiento positivo. No, yo no te estoy diciendo reemplace los pensamientos negativos por positivos. No, lo que te estoy diciendo es resignifica. Resignificar es dele un significado diferente al pensamiento que te azota, que te golpea, que te molesta. Resignifícalo, ¿sí? Oye, es que ser empresario es eso. Los grandes empresarios del mundo han tenido que pasar por situaciones donde sus negocios se han ido al piso y esa gente la dio toda hasta hacerse multimillonaria. Yo quiero ser parte de ese equipo, así de que tengo que hacer cambios. Eso es resignificar el miedo. Eso es resignificar el miedo. Pero si yo me quedo atrapado en el miedo, en la angustia, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Esta economía, este país, por donde metemos la cabeza no salimos. Para. Entonces, si no usas la técnica anterior, utiliza esta. Venga, llevo muchos años con este negocio, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo el valor de la marca. Yo no me voy a dejar hundir, porque yo soy un empresario campeón, ganador. O sea, esto no me va a hundir, a mí no me va a acabar esto. Esto me tiene que llevar a otro nivel. Es decir, ¿cuál es el nivel que tengo que escalar? Entonces, cuando tú resignificas, le das otro significado a lo que piensas o a lo que experimentas, es otro hack, otro hacking, un golpe al cerebro, porque tu cerebro, acuérdate, está armando un bucle, o sea, un ciclo repetitivo de emociones y pensamientos, y lo que te estoy enseñando es a romperlo, a que no te dejes atrapar. Entonces es muy importante resignificar, que le des significado nuevo, qué representa para ti este momento difícil, en qué te va a convertir,
que inclusive tú puedas decir, esta es la historia que quiero contarle algún día a mis nietos, cuando ellos sean empresarios. Yo quiero contarles lo difícil que fue este momento y cómo yo vencí este momento. Porque yo voy a ser un abuelo triunfador. Yo quiero que mis hijos, los hijos de mis hijos me vean como un campeón. Y esta va a ser parte de la historia de éxito que yo voy a contar. Mira que eso es resignificar. En lugar de sentirte triste, desalmado, desanimado. Resignificar un pensamiento o una emoción significa darle un nuevo significado o una nueva interpretación. No es reemplazarlo por positivismo. Es interpretarlo, percibirlo de otra manera. Es un proceso en el que reevaluamos el ruido interior, cambiando la forma en que entendemos o experimentamos. Entonces me llegan pensamientos intrusivos o negativos y los resignifico. Mira, eso te da una potencia, eso te vuelve a dar energía, te da sentido, porque finalmente es un mecanismo de romper ese bucle que no te conviene. Cuando logras darle significado más constructivo a las situaciones a las que te enfrentas, adoptas una perspectiva más positiva, te liberas del peso del pasado, reduces la influencia del ruido mental negativo y comienzas a cultivar una actitud más optimista, más resiliente hacia la vida. Entonces, no es reemplazar los pensamientos negativos, no, es darle significado. ¿Por qué es tan importante esto? Por el tema percepción. Recuerden, la percepción crea la realidad. Lo que sucede cuando hay ruido interior es que tenemos una percepción negativa, una percepción dolorosa, una percepción tal vez de crisis, una percepción de mucho miedo. Esa percepción no te va a permitir tener éxito. ¿Qué significa entonces darle un nuevo significado, darle un nuevo sentido perceptual? Oiga, esto me va a convertir en una persona con más experiencia. Es que esto de ser empresario es una tarea de campeones. Esto me tiene que convertir en un hombre con un carácter más sólido, en una persona más determinada. Esa resignificación te permite lograr los frutos que estoy mencionando por solo acto perceptivo. Entonces no se trata de que me llegó un pensamiento intrusivo negativo y yo mío lo reemplazo por uno positivo. No, es darle significado. Recuerda, casi siempre tienes pensamientos, pero casi nunca le das significado. Ellos como que tú intuyes el significado. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, resignifícalo. ¿Entiende? ¿Y qué significado le puedo dar? Le puedo dar un significado como han hecho los grandes empresarios del mundo que han pasado por situaciones súper críticas donde perdieron miles de millones de dólares y luego vuelven a ser multimillonarios. Si ellos pudieron, yo también. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Esa nueva resignificación te llena de otra forma de ver la vida. Es decir, vas como por un túnel oscuro donde no ves luz y lo que estás haciendo al resignificar es mirar y darte cuenta que el túnel tiene otras salidas. Y si te metes por otras salidas, de pronto puedes encontrar una mejor calidad de vida. Finalmente, equipo, cultiven la gratitud por las cosas buenas de la vida. Si hay algo que rompe los ciclos de angustia, si hay algo que nos hace ver una vida diferente, es cultivar la gratitud por las cosas buenas. Mira, este es un ejercicio que aprendimos en Óptimos años atrás, el de las gracias, agradecer muchas cosas. Practiquen regularmente el reconocimiento y la apreciación de lo que tú tienes, en lugar de enfocarte únicamente en lo negativo que te está pasando. Es decir, cuando tú comienzas a dar gracias, cuando tú comienzas a sentirte agradecido, rompes el patrón del miedo, lo rompes. Comienzas a tener una actitud más optimista, más feliz y te estás dando cuenta de algo. La vida, Dios, el universo es muy generoso contigo. Sí, estás pasando por un momento difícil, todos lo hemos pasado, pero tienes tanto que agradecer, tienes tanta abundancia en otras áreas, eres tan rico, pero tan rica en otras áreas, que si tú no percibes esa riqueza, si no le prestas atención, si no la declaras, si no la agradeces, pues podrías quedar sumido en el dolor que te puede estar ocasionando una circunstancia difícil específica, tal como lo hemos conversado. Yo espero que estos ejercicios te ayuden. Y sabes una cosa, alguna vez hicimos un ejercicio y es hacer una lista de gratitud y todos los días ir aumentándola. Eso me gusta mucho. Es decir, haz una lista donde tú digas, bueno, voy a agradecer hoy 3 cosas. ¿Cuáles son las 5 o 6 cosas que voy a agradecer hoy? Mañana otras 3, 5 cosas. Pasado mañana. Mira, al final del mes tienes tranquilamente 100, 200 cosas por qué agradecer. Y ahí es donde tú las lees y estoy agradecido por esto, por esto. Deberías empezar la mañana con 4 o 5 cosas por las cuales agradeces. La mañana siguiente repites las de ayer y escribes 4 o 5 más. Al otro día, otras 4 o 5 más las siguientes. Ya en 15 días, ya en 3 días, tienes 15.
20 cosas que agradecer. Y cuando tú comienzas agradecido, la conciencia se expande. Y cuando la conciencia se expande, todo comienza a ser posible. Es importante, chicos, que sí practiquen técnicas que ya hemos hablado en otro momento, técnicas de gestión de estrés, respiración, meditación, relajación muscular, hacer tal vez una visualización, la misma incubación, es decir, practiquen todas las cosas que a través de este mindset hemos aprendido. Hay un mindset donde aprendimos la técnica de respiración, inclusive hay un mindset con las técnicas de respiración. Entonces aprendan, úsenlas, porque ahora más que nunca hay que usar estas armas, ahora más que nunca hay que hacer un poco de ejercicio, hay que meditar, hay que practicar técnicas de relajación, hay que ponernos en la camilla a recibir un poco del masaje de la silla masajeadora, hay que incubar, porque ahora más que nunca lo necesitamos. Y entre todas estas técnicas, yo promulgo más por la técnica de incubación de sueños. Incuba, porque cuando tú incubas estás creando en tu mente la perspectiva de lo que tú quieres lograr. Y cuando te ves teniendo el resultado, disfrutando el resultado, vibrando con el resultado, recuerda, no tiene opción el cerebro sino crear esa realidad. Por eso es importante que practiquen estas técnicas. Estas técnicas son muy importantes para reducir el ruido interior porque ofrecen herramientas que son prácticas y son efectivas para calmar la mente, relajar el cuerpo, promover un estado de bienestar emocional y fuera de eso nos dan esperanza, nos dan como la confianza de que las cosas van por buen camino. Equipo, practiquen la autocompasión. En lugar de juzgarte en forma negativa, en lugar de estar criticándote, cultiven la compasión por ustedes mismos. Lo vimos cuando estudiamos metalenguaje. La autocompasión es la capacidad de tratarnos con amor, con amabilidad, con comprensión en los momentos de dificultad. Lo que te quiero decir, en los momentos más difíciles, donde más respeto, amor y consideración debes tener contigo mismo. Entonces, es donde tienes que entender que sí, tienes sobre tus hombros muchas responsabilidades, muchas tareas y mucho estrés. Entonces eso amerita que te trates con amor, que no te des tan duro con los juicios. Estas prácticas me ayudarán a cambiar mi ruido interior, pero requieren disciplina y continuidad. ¿Existe alguna técnica o ejercicio que me pueda ayudar a eliminar en forma inmediata el ruido interior? Sí, claro que sí existe. El primero es el movimiento físico. Y déjame decirte algo, te lo enseñé en el entrenamiento óptimo si te lo recuerdo. Esto es un hack poderosísimo que le puedes hacer a la mente. Es decir, esto es un hackeas la mente. ¿Por qué razón? Déjame explicarte. Cuando tú estás con mucho ruido interior, estás actuando desde el hemisferio, estás actuando desde el sistema límbico, desde el sistema emocional. Es decir, todo el centro de energía, pensamientos, palabras, emociones están en función del sistema emocional. Cuando tú te pones en movimiento, el cerebro no puede seguir en el sistema emocional, tiene que pasarse al sistema motor. Son como dos unidades diferentes, es como dos sillas diferentes. Entonces, cuando hay mucho ruido interior, la silla es emociones. Emociones de presión, de angustia, de preocupación, de miedo, de ansiedad. Tú tratas de evadirla, pero estás en la silla emocional. Entonces, ¿cómo puedes de inmediato parar ese ruido mental? Ponte en movimiento. Es decir, sal a caminar un rato, levanta las manos, haz 3 flexiones. Mira, es sencillo. Haces 1, 2, 3 flexiones, respiras profundo. Y no es posible, entiéndeme, no es posible para el cerebro seguir en el sistema emocional. No puede. Porque tu cuerpo se pasó al sistema motor, otra área totalmente diferente. Ese ejercicio te ayuda a romper el ruido interior en forma inmediata. Segundo, la respiración, como lo sugirieron algunos de ustedes al inicio de esta conversación. La respiración, pero quiero que entiendan algo, es la respiración profunda y es la atención en la respiración por lo menos 5 minutos. ¿Sí? No es que respiré ya, no es el suspiro ese y seguir, no, es dedícate como un ejercicio, así como cuando te vas a poner en movimiento, tienes que flexionar tu cuerpo 2, 3 veces, eso va a requerir X minutos, esto también, tómate unos minutos para respirar profundo, para respira y ve contando de 1 a 5, a 6, cuando llegues ahí para, cuenta otra vez hasta 5, 6 y cuando cuentes a 6 sueltas, otra vez respiras profundo, cuentas hasta 6, cuando llegues a 6 sueltas. Ese ejercicio varias veces o la respiración abdominal o los ejercicios que están en la plataforma de mindset de respiración, de inmediato detienen el ruido interior. O sea, otra herramienta, aparte del movimiento, la respiración. Y por último, nuestro famoso poder de la palabra.
O sea, es increíble como una estructura mental cambia de inmediato la mente. Entonces, ¿qué sucede? Puede que tú tengas algunas estructuras de memoria, pero no las has internalizado. ¿Qué quiere decir internalizarlas? Sé consciente de lo que dice la estructura lingüística, sé consciente de lo que está, el mensaje que te está enviando. ¿Sí? Cuando tú dices, me amo y me acepto tal como soy, entonces declara lo que eres. Cuando tú dices, una idea puede producir mucho dinero, abro mi mente para la creación de ideas de riqueza y prosperidad. Métete en esa declaración, respira profundo, ponte en movimiento. Es decir, tú podrías unir las tres y generar un cambio extraordinario en tu vida. Equipo, yo sé que este es un mindset que tal vez algunos lo estaban necesitando y espero que así sea.